Hace pocos días fue noticia el allanamiento a la vivienda del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, allanamiento por parte del Ministerio Público que lo investiga por el caso Gasolinazo, que por cierto involucra a otros altos mandos o ex altos mandos del Ejército, y el fiscal responsable, el fiscal Hugo Minaya, señala pues que se han encontrado en ese allanamiento documentos de inteligencia del Ejército que dan cuenta de seguimientos a él y particularmente a su hermano, de alguna manera pues vinculándolo al hermano con la extrema izquierda, y al propio fiscal con sus estudios en San Marcos, que según la evaluación pues lo haría proclive a ser antiejército, por decirlo de alguna manera. Vamos a conversar, y por cierto, el general Astudillo ha emitido un comunicado, ha negado que él hubiera llevado esos documentos a su casa y que estos habrían sido sembrados por el Ministerio Público, lo cual a su vez también es negado por el fiscal Minaya. Conversamos con Andrés Gómez de la Torre, especialista en seguridad e inteligencia, porque Andrés, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Siempre la producción de inteligencia mal llevada puede terminar peor. Y es un tema que ha generado en realidad traumas para el Perú. ¿Cómo observa esta situación? ¿Hasta dónde puede llegar? Buenas noches, Enrique. Sin duda el tema es polémico, el tema es sensible, como bien ha señalado, por los antecedentes y por el pasado del empleo de los aparatos de inteligencia. Y lo cierto es que esta documentación que ha sido incautada por el fiscal el 25 de febrero, se trata de un archivador de palanca bastante grueso, en el cual lo primero que se ha podido observar por la fuente abierta, por las filmaciones, es que serían o contendrían este archivo lo que se llaman unas notas de inteligencia con clasificación de secreto, ¿no? Elaboradas por la inteligencia del Ejército, particularmente el Batallón de Inteligencia del Ejército, el antiguo CIE, que depende de la Dirección de Inteligencia del Ejército. De tal manera que no estamos hablando de cualquier tipo de documentación, sino de notas de información a partir de las cuales, en un caso específico, porque no sabemos todavía el contenido de este file, de este archivo de palancas, se habrían producido algunas operaciones de inteligencia vinculadas a la observación, la vigilancia y seguimiento por parte del fiscal que ha estado a cargo de la investigación de este famoso caso de los gasolineros. Esos serían los blancos objetivos, Enrique. Ahora, si bien el general Astudillo ha sido muy enfático en que le sembraron el material, la legitimidad del propio material no ha sido negada por el Ejército. Sí, sin duda que no ha sido negada. Aparentemente la nota que se ha hecho visible, que nota de información, no es de este año, es del año 2020. No sabemos todavía cuál es el contenido de estos otros documentos que han sido incautados y no sabemos cómo va a merituar la Fiscalía. No es una información cualquiera y yo entiendo, Enrique, que siempre el contexto que se da es por el hecho de que todos estos temas de inteligencia nos llevan tanto a la historia de estos años desde los 80, del Servicio de Inteligencia Nacional, de las torpezas del Consejo Nacional de Inteligencia y obviamente de siempre este gran problema que hay, este permanente tema de tensión entre la inteligencia y la democracia, Enrique. Ahora, pero aquí pareciera un esfuerzo, porque esto va más allá del general Astudillo, ¿no? Pareciera un esfuerzo de alguna manera, no sé si llamarlo corporativo, pero esto sale de la propia institución castrense, porque recordemos además que son varios mandos los investigados. Alguien como el ex congresista Donaire ha terminado preso, ¿no? Después de que se confirmó la sentencia ya en todas sus instancias. Y en el caso de los otros altos mandos involucrados, por ejemplo, Astudillo argumenta que se están hablando incluso de montos irrisorios, por llamarlos de alguna manera, con respecto a el tema del combustible. Pero es algo que siempre se arrastra en el Ejército, ¿no? La mala administración del combustible. Entonces, haría mal en todo caso un esfuerzo de inteligencia por socavar el trabajo del fiscal en este caso. Bueno, sin duda que hay dos cosas que corren en paralelo. Por un lado, la investigación fiscal referida a un acto de corrupción, que es el tema de los denominados gasolineros, y por otro lado,
consecuencia de la actividad del Ministerio Público, de la Fiscalía, la incautación de estos documentos, que abre un nuevo escenario en cuanto a lo que es las malas prácticas eventualmente del empleo de los servicios de inteligencia. Creo que sobre este segundo punto de estos documentos, Enrique, creo que cortar lo más sano es que el Congreso de la República de inmediato asuma su papel y su rol de control político, y que tanto la Comisión de Inteligencia, Comisión Ordinaria, como la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno procedan a hacer los respectivos pedidos de información por escrito para aclarar las cosas y eventualmente citar a la ministra de Defensa, al propio aludido, el general Astudillo, y eventualmente el jefe de inteligencia militar, la segunda DIENFA, para que puedan hacer sus descargos y explicar de qué se trata este contenido de este archivo de palancas, a partir del cual apunta a que se habrían obtenido información, documentos de inteligencia, de clasificación de secretos, que podrían rozar o frisar con el tema del mal empleo de los servicios de inteligencia. ¿Sería un mal empleo, Andrés? Evidentemente, ¿no? Bueno, eso dependerá justamente de la actuación de las comisiones parlamentarias para ejercer esa labor del control político y analizar, porque tiene sobre todo la Comisión de Inteligencia la prerrogativa de solicitar información clasificada y no clasificada, y en ese sentido, para que se pueda esclarecer los hechos, y si eventualmente no se esclarecen en unas primeras instancias, pues hay la posibilidad que la propia Comisión de Inteligencia pueda eventualmente constituir un grupo de trabajo, o si ya el tema es muy grave, Enrique, derivar pues de acuerdo a una moción de orden del día, el establecimiento de una comisión investigadora sobre este tema, que dicho sea de paso no es nuevo, porque ya el Congreso ha tenido otras comisiones investigadoras en el pasado para ocultar este delicadísimo tema, que es el tema del empleo de inteligencia en la democracia. Así es un tema que hay que manejar efectivamente con el cuidado del caso. Hay quienes han defendido al general Astudillo, incluso dentro del mismo gobierno, pero va a tener que aclararse sin duda este tema. Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por acompañarnos esta noche. Vamos a una última pausa.